Mi historia es la siguiente y por favor mantén mi nombre en anónimo. Yo tengo 21 años y soy de Supía, Caldas. Actualmente mi casa está ubicada en un territorio indígena y por lo tanto dicho territorio tiene sus antecedentes o su historia, por así decirlo. Mis abuelos cuentan que el terreno donde está ubicada la casa de mis padres, en tiempos de esclavitud y todo eso, los indígenas lo utilizaban como campamento. Por tal motivo se dice que ocurrieron muchas cosas malas, por ende el terreno tiene una vibra pesada. Sin embargo, como el terreno es una herencia, mi papá decidió construir su casa allí. Yo recuerdo que me mudé aquí cuando tenía 9 años, pero desde ese entonces empezaron a ocurrir eventos paranormales. Por ejemplo, se escuchaban voces, las cosas se caían de un momento a otro y se veían sombras negras deambulando por la casa como si nada. Pero a nosotros no se nos hizo extraño el tema por dos cosas. Primero, porque mis parientes tienen conocimiento sobre lo esotérico y segundo, porque estábamos conscientes de la historia del terreno. Entonces mi papá lo primero que hizo fue llamar a un familiar para que le hiciera una limpieza a la casa. Dicha limpieza se llevó a cabo con éxito y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, la pesadilla para mí comienza unos años después. Todo empezó cuando yo tenía 17 años. Recuerdo que cada noche se volvió para mí una pesadilla porque siempre me despertaba a las 2:14 de la madrugada. Resulta que a esa hora me despertaba y veía una sombra negra alrededor de mi cama. Las sombras, a pesar de ser negras, se lograban percibir en la oscuridad por la vibra tan pesada que tenían. Entonces yo al ver esas sombras ahí paradas, lo único que se me ocurría era gritar y sacudir mis pies para ver si así, de pronto, se iban, pero no. Mi papá se levantaba corriendo asustado y prendía la luz. Me preguntaba, mija, ¿qué pasó? Y yo le respondía, papi, vi unas sombras negras alrededor de mi cama. Entonces mi papá esperaba a que yo me calmara y me durmiera de nuevo para poder apagar la luz. Como este evento empezó a ocurrir noche tras noche, quien me escuchara gritar primero se levantaba y prendía la luz. A veces mi mamá, otras veces mi papá o mi hermano. Howard, sin mentirte, pasé unos 2 años así porque no me quería rendir ante estas entidades. Mi tía, la que tiene conocimientos esotéricos, iba a realizarme oraciones y limpiezas de vez en cuando. Y mi papá traía curas para que bendijera mi habitación y a mí también. Las cosas se calmaban por un tiempo y luego volvían a lo mismo. Para mí, ir a dormir se había convertido en una verdadera pesadilla. Yo ya estaba cansada de levantarme gritando todas las noches y mis padres ya estaban cansados de levantarse corriendo a prender la luz. Entonces decidí rendirme y me mudé a otra habitación de la casa y esa fue la única forma en que pude volver a dormir bien sin que esas sombras me atormentaran cada noche. Hace un año decidí ocupar mi habitación de nuevo porque me sentí con más fuerzas para enfrentar a esas sombras o lo que estuviera ahí en mi habitación, pero las sombras volvieron a aparecer. Esta vez ya no gritaba, sino que sencillamente encendía la linterna de mi celular y estas automáticamente desaparecían. Yo pensé que de esta forma tenía la situación bajo control, pero no fue así. Resulta que mi novio empezó a dormir conmigo de vez en cuando, entonces yo le advertí que en caso de escucharme gritar o algo parecido, encendiera la luz de una. Él tomó en cuenta mi advertencia sin ningún problema. Pero, ¿cómo te parece, Howard, que esta vez esos entes ya no se manifestaban cuando yo estaba despierta, sino en mi punto más débil, mientras yo dormía? Por ende, estos entes se empezaron a manifestar en mis sueños y al parecer me controlaban desde mis sueños, porque empecé a estar como sonámbula, lo puedo decir así, y cuando estaba en ese estado agredía físicamente a mi novio. Como él ya había entendido mi advertencia, lo que hacía para que yo reaccionara era encender la luz. Cuando encendía la luz, yo despertaba inmediatamente sin recordar lo que había pasado. Unas veces despertaba de pie, otras veces sentada, o incluso despertaba cuando tomaba conciencia de que estaba agrediendo a mi pareja. Aunque él al inicio me entendía porque yo anteriormente le había explicado la situación, mi novio empezó a tener miedo de dormir conmigo después de que una noche traté de ahorcarlo. Mi novio me cuenta que él estaba dormido y que yo de un momento a otro empecé a moverme demasiado como para empezar a gritar. Entonces, como él ya sabía qué hacer, fue a encender la luz inmediatamente y sin embargo, cuando se estaba parando de la cama lo cogí del cuello con mucha fuerza.
Después de forcejear, luego yo le metí una patada en las costillas y cayó al piso. Él se paró y salió corriendo a encender la luz porque, para colmo, ni el celular encontró. Él me cuenta que yo salía a perseguirlo y que estaba a punto de cogerlo de nuevo cuando afortunadamente encendió la luz. Y a partir de ese momento yo sí recuerdo que desperté de pie detrás de él y le pregunté que qué había pasado. Entonces él me contó lo sucedido. Mi pareja me dice que no se explica cómo yo, con la habitación totalmente oscura, supe dónde estaba él y de dónde cogerlo. También le parecía extraño la fuerza con la que yo lo atacaba en esos momentos. Él no entendía cómo yo, siendo una mujer, tenía tanta fuerza para atacarlo y moverlo así. Ese episodio fue el que más miedo le dio a mi novio, por eso ambos decidimos no volver a dormir juntos hasta solucionar la situación, porque yo no quería que mis ataques pasaran a mayores. También quería protegerlo de la entidad que me atormentaba. Después de aquel momento tomé medidas en el asunto y le dije a mi papá que buscara un padre, pero no de los tradicionales, sino de los que tienen conocimiento sobre huacas, rituales y todo eso. Y así fue. Mi papá logró encontrar a aquel cura y lo llevó a la casa. El padre realizó una limpieza general para todos nosotros y para la casa. Cuando el padre entró a mi habitación, inmediatamente sintió la presencia de aquella entidad. Así es. No eran varios, era solamente uno, solo que se manifestaba en varios. No sé cómo putas lo hacía, pero lo hacía. El padre trató de hablar con ese ente, le preguntó que por qué me atormentaba, que por qué no se iba a descansar en paz. Entonces esa entidad le dijo que tenía algo enterrado en una esquina de mi habitación que le pertenecía. Pero ahí está el problema. Resulta que esa persona en vida fue muy mala y que al parecer lo que estaba enterrado ahí es un cráneo o un revólver. Eso fue lo que visualizó el padre, y que hasta que yo misma no lo desentierre, ese espíritu no se va a ir de mi habitación. Cuando el padre me dijo eso, yo quedé en shock. Le pregunté, ¿pero por qué a mí? Entonces el padre me dijo que yo tenía un don llamado clarividencia, que por eso era tan sensible a todos estos temas y que por tal razón ese espíritu me buscó a mí para que yo lo ayudara. Con respecto a mi don, es verdad. A mí varios brujos y personas de iglesias ya me habían dicho lo mismo, que yo soy como una especie de puente entre los vivos y los muertos o algo así. Pero lo que sucede es que yo aún no tengo la madurez espiritual para manejarlo. Tengo que dejar el miedo y acercarme más a Dios, o eso fue lo que entendí. Además, mi abuelo también tenía el mismo don, entonces no se me hace extraño. Desde que supe eso entendí muchas cosas que me habían sucedido años atrás. También me reconcilié conmigo mismo y empecé a buscar más a Dios. También entendí que dichos entes se aprovechan del miedo y de la oscuridad. Por lo tanto, siempre duermo con las luces LED encendidas y desde eso puedo dormir tranquila. Por ejemplo, anoche hice el intento por dormir a oscuras de nuevo y gracias a Dios no pasó nada. Al parecer, después de la llegada del padre, no tradicional, lo pongo así, ese espíritu se aplacó o qué sé yo. Pero lo que sí sé es que él continúa rondando por ahí, esperando a que yo saque lo que sea que tiene enterrado bajo el piso de mi habitación para poder algún día encontrar la luz. Howard, espero que mi historia salga en alguno de tus videos. Quiero que sepas que me encanta tu canal y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, acabo de ver tu encuesta en el canal que tienes acá en WhatsApp. Quiero contarte una historia que me sucedió hace como 8 meses, justo después de terminar Semana Santa. Mi nombre es Johan y vivo en una casa de Medellín en el barrio París desde hace varios años. Nunca me había pasado alguna cosa rara, o al menos no hasta hace poco, cuando algo empezó a inquietar a mi perro. Todo comenzó una noche cualquiera. Yo estaba viendo televisión cerca de la medianoche cuando escuché a mi perro hacer un sonido raro, como un gemido corto, pero no de dolor, de alerta mejor dicho. Él es tranquilo y casi nunca ladra, así que me llamó la atención eso. Lo encontré en el pasillo mirando hacia el patio. Tenía el cuerpo tenso, la cola baja y las orejas completamente levantadas. Abrí la puerta de vidrio pensando que de pronto había un gato, pero no vi nada. Igual él no quería entrar al patio, solo miraba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo como pasos ligeros en el techo de la cocina. No eran pasos fuertes, pero sí constantes, como si algo caminara despacio. Pensé que era un gato callejero y no le di mayor importancia, pero al día siguiente mi mamá me dijo:
¿Usted escuchó que el perro estuvo llorando anoche en el patio? Yo no lo había escuchado, la verdad, y lo raro es que el perro no estaba en el patio, estaba durmiendo dentro del cuarto conmigo. A la noche siguiente ocurrió lo que más me marcó. Eran como las 2 o las 3 de la mañana cuando mi perro se levantó de un brinco y salió corriendo hacia la puerta del patio, ladrando como si hubiera alguien real allí afuera. Los ladridos no eran normales, eran esos ladridos largos, profundos, como cuando los perros sienten algo que uno no puede ver. Me levanté, prendí la luz y abrí la cortina. En la mitad del patio había una silueta oscura no muy alta, como del tamaño de un niño, que se movió rápido hacia la escalera y desapareció. No escuché pasos, no escuché portón, no escuché nada, solo se desfumó. Mi perro se quedó paralizado sin acercarse y solo gruñendo bajito. Pensé que había visto mal, que era una sombra, algo del sueño, pero a la mañana siguiente la tierra del patio tenía marcas, como si algo ligero hubiera pasado por ahí, arrastrando los pies. No eran huellas de perro ni de gato. Desde esa noche mi perro actúa igual todas las madrugadas. Se despierta a la misma hora, 2:40 de la mañana, y mira fijo hacia el patio sin ladrar, sin moverse, como si esperara algo. Yo no he vuelto a ver la sombra, pero la sensación de que alguien pasa por ahí a esa hora no se me quita. No es terror de película, es más una inquietud constante, algo que no debería estar ahí, pero está. Ojalá leas mi historia y espero salir en alguno de tus videos. Yo apoyo el misterio de Colombia y tienes permiso de decir mi nombre. Hola Howard, quisiera contarle dos sucesos que me han pasado, uno en el 2017 y otro en el 2024. Por favor, manténlo anónimo. Lo primero sucedió cuando ya estaba viviendo con mi esposo y mi hijo en un barrio más o menos peligroso. Él trabajaba en un call center y yo era monitora en un jardín infantil. Un día me dio una piquiña muy rara y en mi cabeza resonaba el pensamiento: mira el WhatsApp, mira el WhatsApp. Aproveché una noche en la que él se estaba bañando y revisé un grupo que tenía con compañeros del trabajo. Vi fotos de ellos en bares, tomando cerveza, hasta que encontré 3 fotos donde él estaba abrazado con otra mujer y ella le daba besos en la mejilla. Obviamente no me quedé callada, le reclamé y él me admitió que estaba aburrido de mí y que sí, que estaba con ella y que era su motivación entre comillas para seguir yendo al trabajo. Me puse a llorar, a gritarle y lo eché de la casa diciéndole que se fuera con ella. Cuando salió por la puerta le grité con odio: ojalá ese corazón se le vuelva mierda, así como usted volvió mierda el mío. Eso fue un miércoles, pasó el jueves y no supe nada de él hasta el viernes en la tarde, cuando me entró una llamada de un número desconocido. Era una supervisora del trabajo de él. Me dijo que él estaba en la clínica Fray Bartolomé y que si podía ir. Dejé a mi hijo en el jardín y llegué a la clínica. El doctor me contó que esa mañana había llegado preinfartado y que si los compañeros se hubieran demorado más habría sido otra cosa. No le dieron de alta esa noche, quedó en observación. Él nunca supo que fui a verlo cómo estaba. Regresé, recogí a mi hijo y no dejaba de pensar en que literalmente se le volvió mierda el corazón. Al día siguiente fuimos con mi suegro a verlo. Ya estaba mejor, pero siguió con una cardiopatía y desde entonces controles periódicos. Me pidió perdón, dijo que no había pensado en lo que hizo y que lo que le pasó le hizo darse cuenta de que yo era a quien quería a su lado. Cuando se le terminó la incapacidad, renunció al call center. La muchacha lo llamó un par de veces, pero él no le contestó. Lo segundo sucedió cuando ya estábamos viviendo en otro sector. Por diversos temas me quedé sin trabajo y no tenía cómo hacer el cumpleaños de mi hijo. Mi mamá, aquí aclaro una cosa, es que la relación con ella era inestable, ofensiva y humillante. Me ofreció a prestarnos dinero para la torta. Por ingenua aceptamos. Enseguida empezó a querer tomar el control de todo: a quién invitar, qué comer, cómo decorar, qué ropa debía usar mi hijo porque ella dio el ponqué. Discutimos, se hizo la víctima y yo terminé siendo la envidiosa desgraciada que no quería compartir con nadie.
Esa semana un primito enfermó de gravedad y tuvo que ser hospitalizado, por lo que no pudieron asistir al cumpleaños, solo vinieron ella y mi papá. Cuando llegó ni saludó, entró tirando paquetes y ya. Mi esposo le dijo: terrible lo que pasó con el niño, ¿no? Y ella respondió: sí, tenaz. El diablo complació a mi hija enfermando al niño para que no pudiéramos compartir como yo quería. Yo me quedé callada, ofendida, y en mi mente pensé: si el diablo me hubiera querido complacer, se lo hubiera llevado a usted desde el día que me pateó en el piso estando mi hijo recién nacido. Y si todavía me quiere complacer, quiero que se la lleve ya. Esa tarde habló mal de mí todo el tiempo, diciendo que lástima de mi hijo, con una mamá tan envidiosa. Yo me limité a ignorarla nomás. Hace unas semanas programaron una celebración familiar. Yo, siendo la envidiosa entre comillas, decidí no ir. Al día siguiente supe que había estado en la clínica con mi mamá y que casi se muere. Razón: un hueso atorado en la garganta desde el mediodía, porque se puso a masticar hueso de pollo. Como sintió molestia, trató de inducirse al vómito y solo lo enterró más. Cuando me contaron eso, no sentí nada, ni tristeza, solo pensé: fallé, de nuevo fallé. Nunca he hecho ningún tipo de práctica, ritual, nada de eso. Me interesa el tema paranormal, pero me considero demasiado cobarde como para hacer algo y que tenga consecuencias para mi hijo. No sé si tengo algún tipo de conexión con alguien o algo, o si tengo algún don, pero son dos acontecimientos en mi vida que me dejan pensando si hay algo o alguien que me escucha y se alimenta de mi odio, porque es cuando estoy ardiendo de ira que se cumple lo que yo pido. Eso es todo. Gracias, Howard, por leerme. Y recuerda, ánimo por favor, que viva el misterio nacional. Yo quería desde hace tiempo contar una historia. Soy seguidora de tu canal, me encanta escucharlo cuando estoy trabajando o haciendo el aseo de la casa. Mi nombre es Wendy y quería contarte mi historia. No fue con un gato, pero sí fue con un perro, y la verdad para mí es algo muy extraño. Tenía como 9 años, más o menos. A mí siempre me ha encantado lo paranormal. Veía Séptima Puerta y todas esas cosas. Y también tengo esa sensibilidad de sentir energías. Siento las energías de las personas. Siento cosas, aunque no las pueda ver. Pero bueno, a lo que voy. Yo no era una niña malcriada ni nada, solo que me gustaba escaparme de la casa para jugar con los amigos, porque mi abuelita era la que me cuidaba y no le gustaba que saliera. Vivíamos en un segundo piso con mi papá y mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para irse al trabajo. Ese día era sábado y me acuerdo tanto que iban a ser las 5 de la mañana. Yo estaba durmiendo tranquila cuando escuché en el techo un rasquido muy fuerte, como cuando un perro escarba la tierra. Cerca a la casa hay una plaza, entonces pensé que podían ser chulos, porque a veces caían ahí y las garras de estos chulos sonaban así. Yo pensé: esos chulos no me dejarán dormir, voy a espantarlos. Entonces fui hacia el patio. En el patio había un lavadero y un murito donde yo me subía para mirar al techo y hacia la casa del vecino del primer piso. Cuando me subí a mirar qué era lo que estaba rascando, vi, Howard, un perro negro. Pero era un perro negro grande, escarbando, escarbando y escarbando. Cuando me vio, se quedó mirándome fijamente. Era un perro negro con ojos negros, mejor dicho, completamente negro por todo lado. Yo me asusté horrible y me bajé rápido. Mi papá estaba abajo haciendo el desayuno y yo le dije: papá, papá, en el techo hay un perro. Y él me dijo: ¿cómo así que hay un perro? Y le dije: sí, hay un perro negro enorme. Mi papá subió rápido a mirar porque yo le decía que era grande y cuando él miró no había nada. Mi papá me decía: pero acá no hay nada. Y yo le dije: sí, había un perro, estaba escarbando en el techo encima de donde yo estaba durmiendo. Subimos los dos a mirar y no había nada. Se me hizo extraño porque la casa de al lado era primer piso, la otra del otro lado también primer piso y la nuestra era un segundo piso. Entonces, ¿por dónde se iba a subir un perro? Cuando eso yo no sabía de razas, pero ahora tengo 27 años y sé que era un Rottweiler negro, gigante, desesperado, como queriendo entrar hacia donde yo estaba. Pasó el tiempo y un día le conté a mi nona. Le dije: nona, ¿se acuerda lo del perro? Y ella dijo: cuéntame, mija.
Yo le conté y ella me dijo: mija, eso era el diablo, fijo. Menos mal usted se bajó rápido de allá. Y pues la verdad no sé por qué pasó. A veces pienso que es porque siempre me ha gustado lo paranormal. Todavía me encanta. Mi esposo a veces me dice que si no me canso de escuchar historias. La verdad no. A veces cuando no las escucho me siento rara. Yo trabajo desde casa pintando artesanías y trasnocho hasta las 3:30 de la mañana o a veces 4 o 5. Por eso evito escuchar historias a esa hora porque siento cosas como si me observaran. Ya hace como 3 días me pasó algo raro que también quiero contar. Estaba escuchando historias tuyas, creo que eran las del Huila. Tengo un perro y un gato, y el gato es negro y duerme con mi hijo, que tiene 8 años. Eran como las 2:55 de la mañana. Yo estaba pintando cuando sentí como un viento que me pasó por el lado. No tenía ventilador ni nada. Mi perro miró hacia el baño y empezó a gruñir bajito, como alertando. Yo lo miré. Pausé lo que estaba escuchando y le dije: ¿qué pasó? ¿Qué hay? Él me miró y volvió a mirar al baño gruñendo otra vez. Yo me quedé tranquila porque aunque no me da miedo, sí tengo bastante respeto. Entonces dije en voz alta: sea lo que sea, yo lo respeto mucho. No es porque escuche estos programas que estoy llamando a nadie, pero en mi casa no permito la entrada a ninguna entidad ni a nadie. Apenas dije eso, el perro me miró y se acostó tranquilo. El ambiente cambió de una y ya, hasta ahí fue. Pero sí siento que a veces los audios o las lecturas atraen cosas que uno no quiere y hay que saber llevar todo eso. He vivido muchas cosas desde pequeña, desde que nací, que una bruja me iba a llevar. Mi mamá estuvo presa en la cárcel y vivió experiencias con duendes, con brujas, con niños que abortan en las cárceles. Ella me contaba todo eso y yo también he vivido muchas cosas. Por eso yo hablo y digo: aquí no permito la entrada a nadie y siempre oro. Mi hijo no está bautizado, lo llevo a la iglesia y el padre le ha echado agua bendita, pero no lo bautizo porque no tengo padrinos confiables. Yo vivo ahora en Girón, Santander, mi mamá vive en Chile, mi papá está en Florida y somos solo mi esposo, mi hijo y yo. Tengo muchas historias por contar. Cuando estaba embarazada escuché también a La Llorona. Mi marido, cuando recién nació mi hijo, la vio. Vivíamos cerca de un río. Son historias cortas, pero me marcaron mucho porque todas estas cosas marcan. Hay gente que dice que no cree, pero el que vive es el que lo sabe. Me alegra mucho tu canal, que le des espacio a estas historias para los que amamos de lo paranormal y para aprender, porque también se aprende mucho, no lo crean, y yo apoyo el misterio colombiano. Gracias, Howard, por permitirme este espacio. Primero quiero agradecerte por no dejar morir el misterio nacional ni tu canal, a pesar de lo difícil que es, porque tus videos hacen que los viajes con mis amigos sean mucho más divertidos. Pero te cuento, no hace mucho, unos amigos y yo decidimos hacer un paseo paranormal, así que visitamos lugares de noche. Precisamente llegamos al cementerio Matatigres, el que queda cerca del Centro Mayor. Llegamos en el carro de nuestro amigo Rey. Él se parqueó al lado de un carro negro pequeño en el que había un grupo de mujeres. Antes de bajarnos hacia la reja del cementerio, llegó un indigente que se arrodilló a rezar y luego se levantó y se fue. Al momento llegó otro e hizo lo mismo, aunque este se encorvó y se fue caminando así. Mi amiga y yo nos bajamos y nos hicimos en la reja mirando hacia el fondo, donde había una luz encendida que iluminaba las tumbas del fondo. La energía era tan pesada que decidimos irnos. Cuando me iba a subir al carro, lo iba a hacer por el lado donde estaba el carro negro. Una señora apareció de la nada y me pidió candela, es decir, fuego. Yo me asusté porque nunca la vi llegar, así que algo asustada le dije que no. Pero ojo, algo importante para esto es que las señoras del carro de al lado estaban con la ventana abajo, dejando salir el humo del cigarrillo que estaban fumando, pero ellas solo miraban al frente, como si ni yo ni la señora existiéramos. La señora señaló el carro de nuestro amigo e hizo la misma pregunta. Le respondí que ninguno fumaba. La señora sonrió, agradeció y luego se volteó y se fue. Se me hizo extraño que no le pidiera candela a la señora del carro de al lado, ya que ellas sí estaban fumando.
No tardé nada en subirme al carro cuando Rey afirmó que todo el tiempo que estuvo ahí nunca vio llegar a la señora, tampoco mi amiga Kelly. Rey arrancó y nos dirigimos hacia donde vimos a la señora avanzar. Al dar la vuelta a la esquina, la señora desapareció. No había rastro de ella, ni volteando la esquina, ni cruzando la calle. Nos asustamos porque siempre le seguimos con la mirada hasta que dobló. Howard, esa era una historia. La siguiente ocurrió ya en el cementerio central de Bogotá. Más que paranormal, fue raro, porque justo mientras te escribía la historia anterior, estábamos en el cementerio central. Lo mismo, nos paramos frente a la reja, mi amiga y yo, y ella intentó tomar fotos, pero por alguna razón no se veía nada, quedaba oscuro. Mientras mirábamos el fondo, ambas escuchamos un silbido, pero no era lejano, era muy cerca, como si estuviera a nuestro lado. Corrimos al carro nuevamente y Rey, a lo lejos, nos tomó una foto. La foto, apuntando hacia el cementerio, se veía como si fuera de día. Eran las 12:30 de la madrugada. Para asegurarse de que no estaba alucinando o para que no lo tomáramos por loco, tomó fotos alrededor y todo se veía de noche menos la foto hacia el cementerio. Quisimos pensar que era la iluminación, pero cabe recalcar que el fondo nunca está iluminado y es muy oscuro a esa hora si uno pasa por el cementerio. Nadie me puede negar eso. Llegando a otra parte, tomó una foto con el mismo ángulo y en un lugar mucho más iluminado, pero en esa no se veía de día como en las fotos del cementerio. A continuación te pasaré las fotos y postdata, en una de las fotos al lado se ve una luz que recalco. En ese momento, cuando estábamos frente a la reja, no estaba encendida. Gracias por leer mi historia y muchas gracias por apoyar el misterio nacional. Quiero compartir una historia de carretera, ya que vi el primer video y me pareció chévere y muy asombroso todo lo que se contaba. Esta historia le sucedió a mi papá cuando trabajaba manejando una camioneta intermunicipal, hace ya 27 años, cubriendo la ruta Bogotá-Manizales. Era un domingo en la noche y mi papá hizo una parada en Manzanares, Caldas, mientras esperaba el turno para salir con viajeros hacia Bogotá. Él me cuenta que parqueó la camioneta en un terreno árido y seco y luego se dirigió a una tienda a tomarse un café. De repente escuchó a lo lejos a un grupo de personas gritando y pidiendo auxilio y solicitando un carro para trasladar a un señor que minutos antes habría sufrido un infarto. Mi papá atendió la emergencia, subieron a ese señor a la camioneta, pero al momento de arrancar sintió que las llantas patinaban y el vehículo se quedaba atascado, como si estuviera en un barranco. Entonces le dijo a uno de los acompañantes que por favor se bajara y empujara. Pero cuando este se bajó, vio cómo el terreno se había vuelto como una gelatina. Los camioneros que estaban allí desaparecieron y la camioneta cada vez se iba hundiendo más y más, como si estuviera en arena movediza. Mi papá se aferró al escapulario que tenía colgado en el retrovisor y se encomendó a Dios. En ese momento la barra de cambio se puso en modo crucero y el vehículo salió de allí. Mi papá tomó rápidamente el control del timón y se dirigió al hospital del pueblo, pero infortunadamente el señor no alcanzó a llegar con signos vitales y falleció en el camino. Mi papá no entiende qué fue lo que sucedió, pero 2 días después tuvo un grave accidente en el que afortunadamente se salvó de caer a una pendiente junto con sus pasajeros. Él dice que en ese momento una mano agarró el timón y lo dirigió hacia una piedra, chocando allí para evitar que cayera desde una gran altura. Según él, fue ese señor, el que murió en la camioneta, quien le salvó la vida. Postdata, por favor no reveles mi nombre, solo comparte mi historia. Gracias. Lo que se va a narrar a continuación tuvo lugar el 20 de julio del año 2012 en un batallón de artillería del ejército donde presté mi servicio militar. Siendo las 7 de la mañana, el batallón se fue hacia la ciudad de Riohacha, ya que ese día se realizaba el desfile militar en dicha ciudad en conmemoración de la independencia. Como mencioné antes, el personal se había ido y quedábamos solo unos cuantos soldados que pertenecíamos a la campaña de ASPC del batallón.
Yo decidí dormir en la Independencia de la cual yo era responsable, que era la tienda del soldado, para recuperar un poco de sueño, ya que uno cuando es soldado duerme poco y se despierta muy temprano. A eso de las 10, cuando ya me encontraba dispuesto a dormir y casi cayendo en el sueño, sufrí una parálisis del sueño y empecé a escuchar una voz muy pesada que me decía que me levantara y que si acaso no podía hacerlo. A su vez se burlaba de mí y yo en mi desespero por lo que estaba viviendo logré recobrar un poco la lucidez y empecé a analizar lo sucedido. Llegué a la conclusión de que no podía ser algún militar que me estuviera diciendo la consigna que escuchaba. Como pude, aún con la parálisis, logré voltear la cabeza hacia la puerta y corroboré que estaba cerrada. Al pasear la vista alrededor del cuarto me topé con una imagen un poco distorsionada por el sueño que estaba de pie frente a mí, también vestida de militar. Cuando pude tener control completo de mi cuerpo, salté del sitio donde estaba acostado, abrí la puerta y de inmediato salí de ese lugar. Ya caída la noche y de casualidad se prendió el flujo eléctrico, lo cual me impidió volver a dormir dentro de ese sitio esa noche. Solo quedé con la curiosidad de qué había pasado y por qué solamente me había sucedido ese día, ya que nunca más me había pasado. Logré investigar con los soldados profesionales antiguos en dicho batallón, sin contar lo sucedido para no levantar burlas, y me enteré de que en ese sitio había fallecido un soldado y que penaba entre comillas en distintas partes del batallón. Me quedé con la duda de si fue producto de mi imaginación en ese momento o si efectivamente en ese lugar habitan energías nigrománticas. Buen día, Howard. Quisiera contarles sobre unos eventos que me ocurrieron en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga, donde tuve una experiencia en la que sucedieron cosas bastante extrañas. Ocurrió en mayo del 2023 cuando fui a Bucaramanga porque la hija de mi expareja me había invitado a celebrar su cumpleaños. Pasó esa celebración y yo tenía otros días libres para quedarme en la ciudad. Unos días después de la celebración ya me alistaba para dormir cuando de repente sentí como si alguien me tocara la espalda con hielo. Al voltearme a ver no había nadie. Recorrí el Airbnb y no había ningún lugar donde se originara ese frío, ni había alguien más en el apartamento. Lo dejé así y me dormí. A pocas horas me despierto a las 3 de la mañana y el sistema de aire acondicionado estaba encendido y la habitación estaba súper fría. Cuando busqué el control para apagarlo, el control estaba en el tocador, donde había puesto los demás controles. No entendía cómo se encendió solo y me quedé despierto para ver si tenía función automática, lo cual no tenía. Otros días después, cuando estaba llegando al apartamento, las cosas no estaban donde las había dejado. Mi maleta estaba fuera del closet, mi ropa tirada en el piso y la nevera quedaba abierta a veces. No había evidencia de que alguien hubiera entrado a robar ni alguna ventana abierta, ya que para entrar había un código que se escaneaba con el celular y las ventanas las cerraba con candado. Le pregunté al dueño si había entrado y él negó eso, ya que estaba en Bogotá. No sé cómo explicarlo, pero durante las noches sentía que alguien se sentaba en la base de la cama y me tocaba. A veces me despertaba con una mancha mojada en mi ropa o a veces me despertaba como si alguien estuviera encima de mí y el aire algunas veces hacía lo mismo. Se encendía aunque yo le quitara las baterías. Gracias a Dios no pasó nada más grave que eso, pero no había explicación de las cosas que me pasaron allí. Intenté buscarle lógica, como cuando algo sucede normal, pero tal vez era un ser o algo inhumano que quería contactarse conmigo o no lo sé. Cualquier cosa me gustaría ser anónimo. Muchas gracias, amigo. Saludos desde Chicago. Puedes usar esta historia en donde creas que puedas publicarla. La primera historia es de mi abuela. Actualmente tiene 66 años y esta historia se remonta a cuando era ella una niña. Ella, sus hermanas y un hermano jugaban mucho en el patio de la casa que era de tierra. El hermano era muy creativo, por lo que creó un canal de tierra como con una carretera pequeña para jugar con carritos. Un día mi abuela estaba sola jugando en el patio y vio a unos cuantos metros que pasaba Jesús. Dice ella que era el mismo Jesús que nos pintan, ojos azules, cabello largo, como el del Sagrado
corazón, solo que según ella era muy bajito y que mientras pasaba llevaba un palo y una bolsa con ropa atada al palo, la saludaba sonriente. Eso quedó así y ella les contó a sus hermanas, pero no le creían. A mí esta historia me dejaba mucho en qué pensar. ¿Será que era Jesús tomando una forma reconocible? ¿O podría ser cualquier otra persona? Porque si existió, no creo que haya sido exactamente como lo pintan. Entonces pienso eso, o no sé si fue otra entidad. La otra historia es de mi mamá. Esto fue cuando yo tenía 3 años. Ella cuenta que un día estaba viendo televisión conmigo en la cama y yo me quedé dormido. Entonces ella fue a la cocina, creo que a buscar algo de comer, y de repente observó que yo llegué a la cocina corriendo, lo cual le pareció extraño, ya que yo estaba, entre comillas, en el quinto sueño, como dicen. Ella se asustó y fue corriendo al cuarto y sí, yo seguía dormido. Entonces ella llegó a la conclusión de que yo me desdoblé y yo también pienso que tuvo que ser algo así. Hola Howard, desde hace tiempo vengo siendo fan de tu programa. Siempre había querido encontrar algo así, con historias tradicionales de la tierra y que además cuando fuera de algún lugar se encontrara la historia de la historia. Pero bueno, tengo muchísimas historias, mi vida ha sido bien paranormal. Te voy a contar una que siempre recuerdo y es con los sueños. A mi papá lo mataron, pero 1 año y medio después yo quedé en embarazo. En las ecografías me decían que era niña. En un sueño vi a mi papá, estaba celebrando, contento, tomando. Yo fui a pedirle disculpas porque estaba en embarazo. Sí, fue un embarazo adolescente y pensaba que iba a estar enojado o triste, pero me dijo, no mi amor, estoy celebrando, estoy contento porque va a ser un niño. Yo le respondí, ¿un niño? Y me desperté, le conté a mi mamá y eso se quedó así. El parto se adelantó más de un mes y nació el día que se celebraba el Día del Padre. Y sí, fue un niño, mi hijo lleva el nombre de mi papá. En otro sueño también me reveló quién lo asesinó y se pudo hacer una investigación, pero esa es otra historia. Gracias por este espacio y anónimo por favor. Muchas bendiciones. Mi nombre es María José. Tengo una historia que la verdad no sé qué tan paranormal sea, pero sí me asustó mucho. Yo tengo un hijo y cuando eso pasó, él tenía 6 años. Él nunca, pero nunca se despertaba en las noches. Y si lo hacía, yo me daba cuenta porque se despertaba, usaba el baño y se acostaba. Digo esto porque es importante para la historia. También cabe aclarar que he tenido varios sueños premonitorios. Un día estaba soñando que el mundo se terminaba y que todos nos estábamos muriendo, pero de una manera súper tranquila. Para hacerlo debíamos poner las manos en la parte de atrás de la cabeza, relajarnos y ya nos moríamos. Yo ya iba a ser mi turno cuando en esas mi hijo pegó un grito desde su habitación llamándome. Yo me desperté súper asustada con las manos atrás de mi cabeza y me levanté de una para ver qué le pasaba a mi hijo. Él me dijo que tenía ganas de ir al baño y yo le dije, pues vaya, y él me respondió, tuve un sueño muy feo y le pregunté qué soñó y él me respondió, soñé que te estabas muriendo. Yo quedé pensando y hasta ahora nunca más volví a soñar eso. Me asusté porque algunos de mis sueños son premonitorios. Una vez soñé que mi ex me era infiel con una chica y resultó que sí. No con la misma del sueño, pero sí pasó justo lo que soñé. Me encantaría que mi historia saliera en uno de tus videos. Soy súper fan tuya, amo escucharte mientras trabajo o hago trabajos de la U. Yo apoyo el misterio nacional. ¿Qué tal Howard? Espero que esté bien como lo estoy en estos momentos. El siguiente correo es para relatarle unas historias que le pasaron a mi padre cuando estaba en su pueblo, Guarinocito, Dorada Caldas. Mi padre es pescador y ejerció su labor en su pueblo por muchos lugares de Colombia también, como Barrancabermeja, Los Llanos, Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puente Canoa, entre muchos otros puertos por donde pasa el río Magdalena. Las historias se tratan de que mi padre, con mi abuelo o con sus hermanos, pescaban de noche
y donde se encontraban ahí mismo ranchaban. Una noche, cuando mi papá con un tío estaban en la orilla del río Magdalena, vieron a lo lejos a un señor vestido de blanco, con sombrero blanco, caminando hacia la otra orilla desde la mitad del río, por encima del agua. Ellos se quedaron sorprendidos, sin palabras, y se dijeron entre ellos: «Ve al Moán». Y eso quedó así, porque ya otro día mi padre, pescando de noche, lanzó su atarraya y sintió que había agarrado un pescado grande. Le pidió ayuda a su compañero para sacarla. Cuando sacaron la atarraya y echaron el pescado a la canoa, era de grande como una persona y comenzó a patear y casi les desbarata la canoa. Brincó y brincó hasta que se lanzó al agua. Luego mi papá cayó en cuenta de que esa cosa pudo haber sido el Moán, porque era la hora en la que él estaba pescando, y cuando él está pescando hay que dejarlo tranquilo, o si no les hace maldades a los que le interrumpen la pesca. Hasta les voltea la canoa o les hace creer a los pescadores que sus atarrayas están llenas de pescado y cuando las sacan están vacías. Otra historia ocurrió en Buenavista, Caldas, en el río La Miel. Mi padre iba pescando esa noche y llevaba de compañero a mi tío. Siendo las 2 de la mañana, se arrimaron a una orilla donde había una montaña. Mi papá hizo un lance con su atarraya y sintió que había agarrado muchos pescados, pero cuando lo sacó, no había ni uno solo, estaba vacía. Pensó que era un truco y no le dio mucho misterio, hasta que escuchó que venía rondando una piedra inmensa, como del tamaño de una casa. Con la poca luz de aquella noche vio cómo cayó desde la montaña. Cuando esa piedra cayó al agua, botó tanta agua que los mojó a él y a mi tío por completo. Mi papá se puso a pensar, primero lo de la atarraya vacía y ahora esa piedra. Entonces le dijo a su hermano: «Vámonos, que eso debe ser el Moán que está pescando». Asustados se fueron a dormir. Al otro día fueron al lugar donde había caído la piedra y, para sorpresa de ellos, no había rastro de ninguna piedra, a pesar del gran tamaño que había visto. Otra también de tantas que le pasaron fue otra noche, cuando iba con un amigo del pueblo. Mi papá iba pescando y el compañero piloteando la canoa cuando vieron una llama que venía bajando la montaña hacia ellos. Ese ruido se escuchaba muy cerca. El compañero de mi papá se puso a rezar y esa llama se acercaba más. Mi papá lo regañó y le dijo: «No se ponga con esas maricadas. A esa cosa hay que arriarles la madre». Entonces mi papá empezó a tratar mal a ese espanto hasta que esa candileja se puso triste y se devolvió. Otra vez, cuando mi papá salía a pescar con mi abuelo, vio a un señor a lo lejos caminando sobre el agua con pantalón negro y camisa blanca. Mi papá le dijo a mi abuelo: «¿Quién será ese señor?». Mi abuelo se sorprendió y le dijo: «¿Usted también lo está viendo?». Y luego le dijo que ya lo había visto antes y que así se vestía su papá, el cual murió cuando un rayo le cayó mientras arreglaba un radio, y que de pronto le quería decir algo, pero a él le daba miedo hablarle. Bueno, Howard, esas son mis historias, espero que le gusten. Gracias por su atención. Hola Howard, ¿cómo estás? Me gusta escuchar tus historias y a través de ellas he entendido muchas cosas que me pasan y que para mí no tenían explicación, pero ahora les encuentro sentido. Cuenta mi historia de manera anónima, por favor. Cuando era niña siempre tenía sueños que terminaban sucediendo y aprendí a comprenderlos. Muchas veces he tenido sueños con demonios, los veo como personas normales que me atacan y me hacen daño. En otras ocasiones podía verme tal como me dormí, creo que a eso le llaman desdoblarse. Pero mi historia comienza una noche en la que me vi durmiendo, tal y como me había acostado en la misma habitación. Empecé a sentir una energía muy tensa y fea. Era un demonio, aunque no lo podía ver. Sentí lo mismo cuando soñaba con ellos, solo que esta vez era más real. Solo veía la oscuridad acumulada en una esquina de mi cama. Dormía con mis hijos. Me levanté a orar porque he sido muy creyente de Dios. Leí la Biblia y en otras ocasiones eso me había funcionado. Me volví a dormir pensando que tan solo era un sueño feo y nada más. Sin embargo, otra vez en el sueño volví a sentir esa energía tensa y pesada justo en la misma esquina de mi cama. Cuando me levanté sentía mucho miedo y opté por dejar la luz encendida toda la noche. Ese sueño fue el día jueves, y lo triste de esta historia es que ese sueño era la premonición de la muerte de mi padre, quien falleció el día domingo. Si tan solo hubiera sabido que eso iba a suceder, me habría despedido de él. Estaba enfermo con algunos síntomas, pero no esperábamos que se fuera. No se encontraba hospitalizado ni aparentemente grave. Gracias por estos videos tan buenos y espero que narres mi historia.
Esta primera historia no es mía, es de una tía, pero consideré que encaja bien en el tema de lo sobrenatural, especialmente en el de familiares comunicándose con nosotros, los vivos, desde el más allá, en el caso de mi tía, a través de los sueños. Esto le pasó hace ya un buen tiempo, pero lo importante es que ocurrió poco después de que mi abuelo paterno, el padre de ella, pasara a mejor vida por complicaciones de salud. Ella cuenta que en su sueño estaba en una casa que tiene desde hace un largo tiempo. La casa es de 2 pisos y ella se encontraba en el segundo piso, especialmente en el cuarto donde antes vivían sus 2 hijas mayores, es decir, mis primas, que ya son adultas y crearon sus propias familias. Ella se encontraba limpiando y desocupando ese cuarto para darle disponibilidad y aprovechar el espacio ofreciéndolo para pensionados, hasta que miró por la ventana y vio a mi abuelo asomándose desde afuera. Lo raro de esto es que no había manera en que alguien pudiera asomarse en esa ventana desde el lado de afuera, ya que no había lugar para que una persona pudiera estar parada ahí. Después de hacer contacto visual con mi abuelo, no sintió miedo, pero sí una paz inexplicable. Luego de eso, mi abuelo desapareció en el cielo y mi tía también despertó. He tratado de preguntarle un poco más acerca del sueño, pero me dice que ya no recuerda mucho. Yo pienso que pudo ser el alma de mi abuelo, yendo a visitarla una última vez en los sueños de ella para despedirse, porque de acuerdo a ciertas anécdotas que me contaban de cuando mi tía era más joven, yo misma me hice como la impresión de que ella era la hija favorita de mi abuelo al ser la mayor y la única niña. Esta historia siempre me pasó a mí cuando tenía 13 años. No da mucho miedo, pero a día de hoy sigo cuestionándome lo que pasó. Estaba durmiendo con mi papá y mi hermana menor en un solo cuarto, mi hermana y yo en la cama y mi papá en una hamaca junto a nuestro lado. Yo me levanté de repente en medio de la noche, no tenía dónde mirar la hora, pero debían ser como las 3 de la madrugada, se sentía bastante tarde como para que fueran las 12, pero el cielo estaba demasiado oscuro como para que ya fueran las 4 o las 5. Cuando me desperté intenté varias veces volverme a dormir y nada, así que me quedé sentada en la cama mirando a la puerta. Ese cuarto, así como todos los demás, excepto los baños, no tenía puerta. Entonces, cuando me quedé mirando hacia allá, podía ver perfectamente hacia afuera, ya que en el cuarto de enfrente había una puerta-ventana de vidrio por la cual entraba la luz de los faroles de la calle. Fue gracias a esa luz que, después de un rato mirando hacia el hueco de la puerta, vi de repente algo como una figura completamente negra, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Parecía una simple sombra. Vi cómo se agachaba, como si se hubiese dado cuenta de que yo la había visto. Yo también me agaché enseguida, asustada de que tratara de esconderse para hacerme algo, o a mí o a mi hermana, pero cuando estaba en el piso escondida tras la hamaca de mi papá, para que tampoco se diera cuenta de que yo ya la estaba buscando, no encontré nada en el piso. Me volví a levantar y tampoco había rastro de la persona. Entonces me quedé un largo rato pensando al respecto, hasta que finalmente me armé de valor para buscar por la casa. Iba caminando de cuarto en cuarto, armada con el bate de madera de mi papá, encendiendo las luces, abriendo closet y buscando los rincones, pensando que tal vez se habían escondido en alguna parte. Pero nada, jamás encontré al supuesto hombre sombra y tampoco escuché ningún ruido raro durante el resto de la noche. A la mañana siguiente le conté todo a mi papá y a mi mamá, que cabe aclarar nunca se despertaron mientras todo esto sucedía. Mi papá sí me regañó por no haberlo despertado y haberme aventurado a buscar al intruso yo sola, pero en ese momento no estaba pensando. En fin, eso no pasó a mayores y conforme el tiempo avanzaba nunca volví a ver algo parecido. A veces cuando cuento la experiencia me dicen que pudo haber sido una simple ilusión óptica, pero me imagino que si realmente lo fuera tendría que haberlo visto más de una vez. Yo no sé a qué conclusión podría llegar usted. Muchas gracias por darme este espacio y yo apoyo el misterio nacional. Esta historia la recuerdo como si fuera ayer. Es algo corto, pero me marcó muchísimo. Te agradezco mantenerla en anónimo. Para darte un pequeño contexto, desde muy pequeña he tenido sensibilidad para todo el tema espiritual.
Por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Crecí con mis sobrinos, tenemos edades similares, nos llevamos unos 4 años. Resulta que mi sobrino menor estaba a punto de ser bautizado. En mi familia existe la idea de que antes de llevar a los niños a bautizar hay que cuidarlos mucho porque el diablo puede acercarse. Recuerdo muy bien que un día antes del bautizo lo cuidaron bastante. Llegando la noche, tipo 6 de la noche, mi sobrino y yo estábamos jugando en la terraza, como de costumbre, y ya estaba oscureciendo, pero todavía había luz suficiente para vernos bien. Recuerdo que él me pidió descansar un rato porque estábamos corriendo y estaba cansado. Le dije que sí, mientras yo iba a la otra parte de la terraza por una gaseosa. Para que entiendas, la terraza se dividía en 2 partes porque la escalera estaba en el medio, estaba tapada, así que no podíamos ver el otro lado. Cuando estaba a punto de ir donde mi sobrino con la gaseosa, escuché que en el techo cayó algo. No fue algo delicado, fue como si una persona hubiera caído. Cuando me di la vuelta vi que algo negro pasaba de casa en casa, tenía cola. La verdad me extrañé, porque yo no solía creer en esos temas, y en ese momento escucho a mi sobrino gritar horrorizado. Corrí hacia él y me dijo llorando que vio al diablo. Le pedí que me lo describiera, y me dijo que era algo muy grande entre animal y hombre, totalmente negro, y que lo único que se le veía eran los ojos amarillos, y en ese momento no supe qué hacer, simplemente lo bajé al segundo piso. Días después recordé el suceso y le pregunté si había algo más que no me hubiera dicho en ese momento, y él me dijo que no recordaba absolutamente nada, que en su memoria solo estaba que estábamos jugando y ya. Te lo juro que no estoy loca. Recuerdo todo tan bien y ese sonido no creo que no hubiera pasado. Me encanta tu canal y desde que contaste las historias de Transmilenio me quedé enganchado. Mi historia es un poco corta, pero espero que te sirva si llegas a hacer un video sobre el terror en Fontibón. Yo solía vivir cerca del centro comercial Ayuelos y una noche, mientras dormía del lado derecho, abrí los ojos porque sentía a alguien abrazándome fuertemente desde atrás, pero no me soltaba. El cuarto usualmente es oscuro por las cortinas y aunque se filtra un poco la luz, esa vez estaba demasiado oscuro, como cuando entras a un lugar sin luz absoluta. Yo no veía nada. Además escuchaba en mi oído un gruñido mientras esa entidad, entre comillas, seguía presionándome con más fuerza, casi al punto de ahogarme, comprimiéndome cada vez más. Intentaba gritar, pero no podía hacerlo. Cerré los ojos y empecé a rezar. Después de unos segundos dejé de sentir la fuerza, volví a abrir los ojos y el cuarto estaba completamente claro, como si lo que sea que estuviera ahí se hubiera ido junto con su oscuridad. Le conté a mi mamá y ella, que es muy religiosa y devota, colocó una camándula en mi casa, salpicó agua bendita por mi cuarto y hasta el momento no ha vuelto a pasar. Gracias por contar mi historia y yo también apoyo el misterio nacional. Saludos. Te contaré esta historia desde las sombras del anonimato y asimismo cambiaré el nombre de las personas involucradas. Cuando yo era más joven tuve un noviecito, un amor de niños. Éramos muy jóvenes y claramente las cosas no se dieron, pero con el paso del tiempo, por cosas de la vida, nos volvimos a encontrar. Lo voy a llamar Esteban. Retomamos el contacto, nos preguntamos cómo había sido nuestra vida en esos años, hablamos y sentimos esa chispa nuevamente. Para ese momento los dos acabábamos de salir de una relación, entonces considerábamos que era muy pronto para formalizar algo, así que decidimos vernos solo para encuentros íntimos y pasar el rato, ¿tú entiendes? El punto es que en ese tiempo yo notaba que él podía desaparecer 1 o 2 meses y luego volver como si nada. Obviamente yo sospechaba que podía estar con otra persona, pero al no tener una relación formal era consciente de que no podía reclamar ni reprochar nada y guardaba silencio.
hasta que de un momento a otro me dijo que quería volver a empezar conmigo, que me amaba y que quería presentarse con mi mamá para formalizar todo. Fue muy lindo conmigo en esos días y sinceramente sí vi la posibilidad de retomar algo, pero un día, como tantos, se desapareció, dejó de responder mensajes y no volví a saber nada de él. Me sentí confundida, decepcionada. Entré a sus redes sociales para entender qué estaba pasando hasta que lo vi. Estaba con otra mujer y ya eran pareja. Lo que me dolió no fue que tuviera novia, sino la necesidad de llegar, ilusionarme y luego irse. ¿Por qué prometer algo que no iba a cumplir? Y lo peor, solo unos días antes se había acostado conmigo mientras ya estaba con esa persona. Me sentí una idiota y la rabia me llevó a ver un ritual en internet. Un ritual que prometía desesperarlo, hacer que me extrañara, que no pudiera dejar de pensar en mí. Sin pensarlo 2 veces lo hice. Tenía que usar su nombre, fecha de nacimiento, mi perfume y hacer un muñeco de papel. Debía colgarlo detrás de la puerta y quemarlo por 3 viernes seguidos. Hice el primero, los días pasaron, se me fue la rabia y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Así que paré. No terminé los otros 2 viernes. Pensé que al no completar el ritual pues no pasaría nada. Pero, grave error. A los 3 meses, cuando él seguía con su novia, me volvió a buscar, diciendo que quería saber de mí, de mis gatos, de mi vida. Yo dejé de responder. Poco después supe que había terminado ya con la novia. De ahí en adelante, te lo juro, Howard estuvo pendiente a absolutamente todo lo que yo subía. Y lo peor es que él no me seguía. Entraba todos los días a mi perfil, a cualquier hora, a ver qué era lo que subía en las redes. Había noches en que subía una historia a las 3 a.m. y él la veía de primero. Eso duró así 2 años, 2 años viéndome desde las sombras sin decir nada, hasta que yo decidí enfrentar la situación y le escribí, no con rabia, solo con claridad. Le dije que si tenía algo que decirme que me lo dijera, que lo perdonaba, que siguiera con su vida, que fuera feliz, que yo no iba a retomar nada. Entre bromas incluso le dije que me invitara a su boda. Pero él me juró que no quería estar con nadie más, que estaba en España y que no podía olvidarme, que esperaba el tiempo que fuera necesario para volver conmigo, que se arrepentía, que no podía estar con otra persona. Yo le agradecí, pero le dije que si después de tantos intentos no funcionó era por algo. Cerré la conversación de inmediato. Lo que no sabía era que el karma estaba justo sobre mi cabeza. Al poco tiempo empecé a hablar con un chico que llamaré Andrés. Vivía lejos, así que hablábamos por llamada, chat, todos los días, eso sí, me fascinaba. Organizamos una cita para vernos en persona, pero en esa cita fue muy distante, frío e inseguro. Al final me dijo que no creía que nuestra relación fuera a funcionar por la distancia, que lo olvidara, que me deseaba lo mejor. Y ahí, Howard, entendí. Ahora yo era Esteban. Yo era la que no podía dejar ir, yo era la que no podía estar con nadie más y yo era la desesperada. Nunca me había sentido así por alguien, era enfermizo, hasta que un día, desesperada, llorando, me puse a orar. No a pedir que volviera, sino a pedir que apagaran el fuego que sentía en mi pecho. Supliqué a quien fuera que me estuviera escuchando y sé que sonará irreal, pero lo sentí. Algo se apagó, como si me hubiera bajado la temperatura del alma. La ansiedad se desapareció, el llanto paró y los días siguientes ya no sentía esa urgencia. Curiosamente, Esteban también dejó de buscarme poco a poco, como si al soltarlo yo, algo también lo hubiera soltado a él. Hoy ha pasado tiempo, me siento tranquila, no siento nada por nadie, aunque confieso que me ha costado encontrar una relación estable y de alguna manera Esteban vuelve a mi vida esporádicamente desde el otro lado del mundo. Hay algo que nos mantiene conectados, digámoslo así. No sé qué hacer y si sabes de alguien que pueda ayudarme te lo agradecería. Esa fue mi historia, Howard, disculpa lo larga y lo cursi, nunca se la he contado a nadie con tanto detalle, porque sé que mis amigos no volverían a verme igual. Gracias por leerla. Un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien y que tu salud siga mejorando día a día.
Te sigo desde hace mucho tiempo y aunque no soy miembro profesional, procuro estar pendiente de todo lo que publicas en todos tus canales. Me gustan muchísimo tus contenidos. Tengo una historia que si te interesa podrías usarla en alguno de tus videos. Es algo larga, pero puedes editarla y adaptarla como consideres. En la primera parte tengo que decir que voy a hablar de una casa antigua. Antes de que mi pareja y yo formáramos nuestro hogar, él vivía con su familia en una casa antigua ubicada en el centro de Bogotá, en lo que era la calle Sexta. Las habitaciones estaban en el segundo piso y la sala quedaba al frente. El cuarto de mi esposo estaba enseguida de la sala y él siempre dormía con la puerta abierta, así que desde su cama podía ver completamente ese espacio. Me cuenta que en esa casa pasaban cosas extrañas constantemente, pero había algo que lo marcó. Todas las noches salía una mujer de la sala. Era alta, delgada, de cabello negro recogido en una cola y vestía una bata oscura. La mujer caminaba hacia su habitación, se detenía a mirarlo por unos segundos y luego entraba al armario y desaparecía ahí. Eso ocurrió durante años, nunca le habló, nunca le hizo daño, solo lo observaba. Cuando se mudaron, la aparición simplemente dejó de manifestarse. Como segunda parte de la historia, hablamos ahora de la casa de San Cristóbal. Cuando nos casamos, nos fuimos a vivir en arriendo a una casa de 3 pisos en el barrio San Cristóbal. En el primer piso vivían los dueños, nosotros en el segundo y arriba había una terraza muy grande con 2 accesos, uno hacia nuestra escalera y otro hacia la escalera que conectaba con el primer piso. Los dueños tenían un perro Doberman que permanecía en esa terraza. Una noche mi esposo se enfermó mucho, tomó medicamento y quedó profundamente dormido. Yo estaba pendiente de su fiebre, así que no conciliaba el sueño, y cerca de la medianoche se fue la luz, y en ese instante el perro empezó a aullar y a correr desesperado por toda la terraza, empujando las puertas como si quisiera entrar. El sonido de las patas, los golpes de las puertas y los aullidos eran tan intensos que me pusieron nerviosa, pero mi prioridad era mi esposo. Cuando me volteé para tocarle la frente vi algo que me paralizó. A su lado, justo donde estaba la mesa de noche, había una mujer, alta, delgada, de cabello liso recogido, vestida completamente de negro, y lo estaba mirando. Reconocí la descripción de inmediato. Era la misma figura que él había visto durante años en la otra casa. Sentí un pánico indescriptible, le grité, lo abracé con fuerza, cerré los ojos y solo pude orar. Cuando volví a mirar, la figura ya no estaba y casi al mismo tiempo el perro se calmó. Lo más inquietante es que mi esposo no se despertó en ningún momento, no reaccionó al grito, ni al movimiento, ni al caos afuera, dormía como desmayado y eso me asustó más. Howard, esta es mi historia, perdona lo extensa, pero como te dije, puedes resumirla o adaptarla como mejor te parezca. Por favor, manténme anónimo. Te mando un abrazo desde la ciudad de Pasto. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Y yo apoyo el misterio nacional. Antes de comenzar te pido algo importante. Si compartes esta historia, por favor manténla totalmente anónima. No quiero que nadie me asocie con esto, no por miedo, sino por respeto hacia lo que estoy viviendo y hacia las almas por las que estoy orando. Soy una mujer que se dedica a las letras y en los últimos 3 años mi vida se ha visto envuelta en experiencias que no sé cómo nombrar, coincidencias, señales o algo más profundo. Vivo con mi mamá, una mujer profundamente católica, y escucho tus historias desde hace 2 años. Tal vez por eso no me sorprendo cuando una noche cualquiera algo decidió tocar a mi puerta espiritual. Mientras revisaba las cosas de mi mamá buscando un álbum de fotos, encontré una caja llena de novenas. Había de todo, de cada virgen, de cada Jesús, pero una me llamó de una manera que todavía me estremece cuando lo recuerdo. La novena de las benditas ánimas del purgatorio. No la escogí, siento que ella me escogió a mí. Empecé a hacerla, movida por el cansancio, la fe y la necesidad. Pedí por la salud, por los problemas que nos agobiaban, por ese peso silencioso que cargamos sin contarle a nadie.
No he visto sombras ni escuchado susurros, nada sobrenatural en lo físico, pero sí he notado cambios en mi vida. La gente a mi alrededor se ha vuelto más receptiva, los caminos se han abierto de formas inesperadas, incluso alguien me devolvió un dinero que le presté hace un año. Puede parecer simple, pero para mí es una señal de que alguien o algo está escuchando. Y aquí es donde nace lo más fuerte. Siento una empatía profunda por esas almas. No quiero que sufran, no quiero que nadie esté atrapado en un lugar sin luz. Lo único que deseo es que encuentren paz. Por eso hice una promesa, orar por ellas y tratar, aunque sea un poco, de alivianar la carga que pueden llevar. Cada noche repito esta oración como quien abre una puerta con extremo cuidado. Compadeceos, oh buen Jesús, de las almas que están detenidas en el purgatorio, por cuya salvación habéis tomado nuestra naturaleza humana y sufrido la muerte más cruel. Cada vez que la digo, siento un silencio pesado, una tristeza antigua, pero también una esperanza, la idea de que tal vez alguna de ellas pueda encontrar descanso. No sé por qué, entre tantas novenas, terminé haciendo justamente esta. Solo espero que todo salga bien, Howard. Mis papás contaban la historia de una mujer en llamas que se aparecía como advertencia. Quiero creer que eso quedó atrás y que, si estas almas se acercan a mí, sea buscando alivio y no arrastrándome a su sufrimiento. Seguiré pidiendo por ellas, porque nadie merece sufrir para siempre y porque ojalá alguna noche puedan finalmente descansar en paz. Un abrazo fuerte, Howard, y deseo salud, paz y bien para todos los que escuchen esta historia. Hola Howard, me gusta mucho tu canal y este tema siempre me ha llamado la atención. Digo siempre porque desde que era niña en mi casa había mucha actividad paranormal y yo era demasiado sensible a eso. Hace unos 10 años, una noche soñé que mis amigos y yo estábamos durmiendo desnudos sobre una mesa fría de lámina. Yo también estaba acostada en la orilla. En el sueño me desperté y vi a 3 amigos cubiertos de sangre fría y seca. Los vi y no me asusté, solo me senté. Cuando me fui a bajar de la mesa vi a otro amigo acostado en el piso. Ese tenía la cabeza llena de sangre, también desnudo, pero estaba calientico y yo lo toqué. Ahí me desperté. Le conté a mi mamá el sueño y ella me dijo, hay que orar y encomendarse cuando uno se va a dormir. Al día siguiente les conté a mis amigos lo que había soñado. Obviamente se burlaron. Eso fue un miércoles y yo les dije, cuídense mucho, porque a mí los sueños me dicen cosas que van a pasar pronto. Ellos sí sabían de mis premoniciones. Ya el sábado en la noche mis amigos fueron atacados a tiros. 3 de ellos murieron y uno, el que en el sueño estaba en el piso, se salvó. Le dieron un tiro en la cabeza que le rompió el cráneo, pero no le dañó el cerebro. Howard, otro sueño. Soñé que estaba parada en una ventana que tenía vista al solar y vi cuando un hombre entró al solar. No le veía la cara, solo la figura, pero para mí era muy familiar. Lo vi entrar, dirigirse hacia el árbol y empecé a hacer un hueco debajo del árbol. Luego se metió en el hueco y no lo vi más. La noche siguiente soñé algo parecido, la misma figura del hombre, solo que esta vez abrió la puerta del solar, la que comunica con el patio de ropas, me miró con una cara de pánico y tristeza, y lo reconocí, era mi sobrino, me dio mucho miedo y me desperté. A mi sobrino lo mataron la semana siguiente, el día anterior a su muerte me dijo, tía, gracias por todo, y estaba vestido con la misma ropa del sueño, solo que yo no caí en cuenta en ese momento. Hace años, cuando tenía 17, tenía un amigo muy especial. Él era un año menor que yo. Yo nunca fui bienvenida en su casa, su familia me odiaba sin razón. Por esa época empecé a sentir en las noches que algo entraba a mi habitación. Lo veía como una sombra, sentía cómo se sentaba al lado derecho de mi cama. Curiosamente no me daba miedo, solo lo veía y sentía su peso.
Un fin de semana me fui a dormir en casa de mi novio y el lunes, cuando regresé y me acosté, volví a ver a ese ser, pero esta vez fue distinto. Se sentó sobre mí y empezó a ahorcarme y a golpearme. Yo luché como pude, logré murmurar: Padre nuestro, Ave María Purísima, cúbreme con tu manto, y en ese momento se fue. Me levanté, prendí la luz y miré al espejo. Tenía el cuello y la cara rojas, como si algo me hubiera sujetado con fuerza. Las manos y los brazos también estaban igual. Desde ese día pasó todas las noches y al día siguiente amanecí llena de moretones. Dejé de dormir en mi cama, dormía minutos sentada en la mesa del comedor de día. Me estaba consumiendo por completo, débil, flaca y ojerosa. Yo sentía que algo quería acabar conmigo. Un día, muy temprano, salí a buscar una tienda. Una vecina a la que todos llaman bruja, entre comillas, y a la que todos temían menos yo, me llamó. Mija, la van a desvivir con brujería negra. En pocos días, póngale cuidado. Yo le pregunté por qué decía eso y ella me respondió: todos tenemos un aura y la suya ya está casi toda negra. Me pidió una vela blanca, una hoja y un esfero. Yo sin preguntar nada lo compré. Me enseñó a escribir mi nombre completo y mi fecha de nacimiento y después me dijo: esta noche coma y acuéstese temprano, aprovecha a dormir, yo le voy a cuidar el sueño. Esa noche dormí profundamente después de meses. Al día siguiente me dijo: la tienen velada y enterrada, la van a matar. Es magia muy fuerte y yo soy muy vieja y débil, pero la voy a ayudar porque sé que es buena niña. Me explicó que el entierro lo habían hecho con tierra de cementerio, tierra de difunto, velas negras, mugre y palos viejos. También me dijo: se escucha agua caer, búsquelo y sáquelo lo más pronto posible. Donde llegue a escuchar eso, ahí está. Yo pensaba dónde podría estar eso, pero no caía en cuenta en ningún momento. Hasta que un día mi amigo me pidió que lo acompañara a su casa para unas cosas. Apenas entré sentí la casa más fría que nunca. Subimos a la terraza donde estaba el lavadero. Yo me senté fumando con la espalda hacia el lavadero y estaba yo sobre el borde de la terraza. De repente escuché agua caer. Recordé de inmediato las palabras de la vecina, la bruja. Miré hacia el lavadero y vi un montón de arena negra, palos podridos y cosas viejas. Le pregunté qué era eso. Él me dijo: no sé, mi mamá y mi papá joden con esa mugre. Me levanté a revisar, moví palos y tejas, cosas viejas, feas, y vi la luz de velas. Seguí quitando cosas y encontré una foto mía llena de agujas, pelos, tierra negra, hilos negros amarrados alrededor de mi cuello, velas negras triangulares, monedas viejas y más cosas que no recuerdo muy bien. Lo saqué todo y lo tiré a la calle. Esa noche dormí sin sentir nada, por fin. Al día siguiente fui a agradecerle a la vecina, pero no abrió. A los pocos días supimos que había muerto sola en una pieza arrendada lejos de allí. Nunca pude despedirme, pero yo sé que ella me salvó. Postdata, no me gustaría que dijeras mi nombre. Si decides publicar mi relato, por favor avísame para escucharlo. Gracias, Howard, y que viva el misterio nacional. Esto sucedió hacia el año 2019. Resulta que yo había estado de viaje por el Amazonas, más específicamente en las ciudades de Manaus, Brasil y Leticia, Amazonas. En este último lugar compré una rana hecha de una madera especial de la selva. Esta rana trae un palito de madera que cuando se frota hace que estos dos trozos de madera imiten un sonido similar al de una rana real. Cuando volví a Pamplona estaba en mi habitación mostrándoles este instrumento musical a mis dos hermanos y contándoles mis aventuras en la selva. Entre la charla dejé la rana sobre la mesa y seguimos hablando, cuando de repente la rana hizo un cri cri,
como si se tratara de una rana real. Quedamos perplejos. Mi hermano menor me alcanzó a decir: yo no sé usted qué espíritu amazónico se levantó en la selva, y seguimos dialogando sin prestarle mucha atención a este suceso. Resulta que mi hermano del medio tuvo un accidente cerebral el día lunes y falleció el día miércoles, casi a la misma hora en que había sonado la rana una semana antes, con tan solo 22 años de edad. Siempre había escuchado que las personas se despiden antes de partir o desencarnar, pero nunca había experimentado este tipo de sucesos. Son cosas que a veces es difícil explicar con lógica, pero me sucedió. Y quiero además decir que siempre surge la duda de si uno está loco, pero al haber varios testigos de estos sucesos paranormales es difícil dudar de la veracidad de los mismos. Muchas gracias por compartir mis historias, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempito estaba por enviarte esta historia, pero por algunos motivos de salud no pude, aunque aquí te la voy a enviar. Esta es relacionada a mi novio, que él desde casi siempre él ha tenido como ciertas habilidades. Una de ellas es que él canaliza almas en pena de manera inconsciente. Digamos que es muy difícil ir a un cementerio para él, porque él dice que él empieza a escuchar muchas voces, que siente que lo tocan, que lo llaman, siente muchísima gente. Pero lo de canalizar inconscientemente es porque en muchas ocasiones lo que le pasó es que él está normal, está caminando, está haciendo algo y de un momento a otro se queda como tieso, se queda súper serio, ni siquiera parpadea y empieza a hablar como en un idioma súper extraño. Él se queda completamente rígido y empieza como a susurrar, un idioma que tiene como muchas heces. No te lo puedo escribir porque no recuerdo la verdad cómo es. Pero eso no le pasa solamente cuando está en el cementerio, digamos que cuando estamos en la casa o hasta estando en la calle, él de un momento a otro él pierde la conciencia porque él después dice que él no se acuerda de nada. Entonces, por ejemplo, en un cementerio estamos caminando, de un momento a otro él empieza a susurrar, yo le hablo y él no responda, yo lo sacudo y él no responde, hasta que al ratico él ya como que reacciona, pero él dice que él no se acuerda de nada y muchas veces al principio él decía que no, que yo estaba loca, él no me creía, porque muchas veces estando en la casa él estaba como viendo televisión, se quedaba ya tieso, yo sabía que le iba a pasar, empezaba así a susurrar, como a murmurar, a decir sus cosas raras y ya después al rato que reaccionaba ya como si no le hubiera pasado absolutamente nada, no recordaba nada. Y yo al principio pensaba que era como por molestar, porque él muchas veces charla muy pesado, pero ya después me di cuenta que no, porque cuando murió el abuelo de él, a él le pasó eso en el cementerio y yo no creo que nadie vaya a ser como tan mala persona de poner a jugar con eso en el velorio de un abuelo. Yo recuerdo que a él lo estaban ya metiendo en la bóveda. Mi novio estaba llorando, pero aún así estaba ido y estaba así susurrando como te decía. Yo lo movía y no reaccionaba hasta que al rato ya sí como que cayó en cuenta de que qué me está pasando. Y a los días que fuimos a visitar al abuelo al cementerio, él me contó que él sentía que alguien lo estaba llamando, que alguien lo estaba como que acosando. Y empezó, nosotros llevamos de salida, pero él como que se desvió para un mausoleo, hasta que llegamos a uno de los mausoleos del cementerio San Pedro, uno que tiene el nombre de Bedut, y él dice que una persona de ahí lo estaba llamando porque a esa persona la enterraron viva. ¿Qué tan cierto sea? Pues la verdad no tengo información. Ya en otra ocasión que le sucedió fue cuando cuando yo me fui a vivir sola, que él un día fue a visitarme. Recuerdo que él estaba viendo televisión, yo estaba en la cocina, cuando empecé a sentir desde allá como que esas voces raras, pero cuando me acerqué esta vez fue diferente porque me habló en español. Era como algo que lo tenía poseído. Recuerdo que esa cosa decía que yo no lo quería, que la mamá no lo quería, que él era lo que es gracias a él.
que nadie más tenía derecho a estar con él porque le pertenecía. Y él en ese momento se puso como algo agresivo. Yo lo que hice fue, él tiene como un anillito que lo usa colgando como de cadena, fue un anillo que es algo raro que él le cayó de la nada cuando él estaba en el colegio. Él dice que no había forma de que ese anillo llegara a él, que eso rodó de un momento a otro, no había gente alrededor, no había de dónde cayera. Y ese anillo yo desde siempre le he sentido una energía demasiado pesada, pero él no se despegaba de ese anillo. Entonces, a pesar de que él se estaba tornando agresivo, la verdad a mí no me importó, yo intenté quitarle ese anillo, él empezó como a forcejear y ya al rato que él despertó, él decía que se sentía demasiado cansado. Yo le conté lo que pasó y esta vez fue la primera vez que sí me creyó. Entonces al otro día yo con Salvia le hice una limpia porque yo también puedo sentir mis cositas, también tengo mis cosas raras. Entonces él empezó como a meditar mientras yo le ponía el saumerio con salvia alrededor. Y pues según me dijo la misma persona que dice que él tiene esas habilidades, que él puede canalizar, ella me dijo que yo logré conectar con el guía espiritual de él. Entonces ese guía empezó a decir que él lo estaban persiguiendo muchas entidades negativas, que no lo dejara solo. Y la verdad no recuerdo qué más dijo, ya eso fue hace muchos años. Aunque lo curioso es que eso dejó de pasar tan seguido cuando yo me conseguí al gatico, cuando yo lo adopté. Entonces, el gatico siempre fue demasiado apegado a él. Y la única vez que llegó a pasar eso después de que conseguimos al gato fue cuando una tía de él se murió, que él estaba en la habitación de él, tenía una velita encendida, él estaba rezando. Entonces él cuando se paró sobresaltado, él me dijo que si yo no lo escuché, que hace rato que me estaba llamando, que yo no sé qué. Y yo no, él nunca me llamó. Entonces como si algo por haber prendido esa vela hubiera llegado y otra vez hubiera querido, no sé si tomar posesión del cuerpo de él o si comunicarse con él, pero esa fue la última vez que pasó. Y ya como el gatico no, pues él ya lastimosamente falleció. Estoy esperando que de pronto no vuelvan otra vez a sucederle esas cosas. Y ya más adelante, pues estaré contando más historias, porque yo también desde niña puedo ver el aura de las personas, puedo sentir la energía de las personas. Aquí en la casa ya llegué a ver al gatico a pesar de que ya falleció. Eso ya en una próxima ocasión te lo contaré. Hace aproximadamente 30 años, en el barrio Terrón Colorado de la ciudad de Cali, en una de las casas se presentaban cosas paranormales, eventos. Tarde de la noche se prendía la luz, nadie sabía por qué. Las personas se levantaban, apagaban la luz, se acostaban e inmediatamente volvía y se prendía. Esa casa es, porque todavía existe, supremamente grande. Estamos hablando que en la parte final incluso tenía algo muy conocido que le llaman solar, que es como una especie de huertica donde hay árboles frutales, un espacio vegetal en la parte final. Por días se estaba empezando a presentar eventos extraños. Una noche las personas que vivían allí escucharon cómo se movían las ollas que alguien iba a cocinar, pero siempre pasaban estos eventos entre 2 3 de la mañana. Se levantaban, iban a la cocina y la luz estaba prendida. Pero no había nadie. El día que las personas, esta familia quedó en shock, se presentó fue porque las luces empezaron a prender a la misma hora, 2 3 de la mañana, y una de ellas, una joven
aproximadamente 17 años, con miedo se asustó, con su cobija en los hombros, dijo: algo está pasando. Entonces ella se prende en la luz y se apaga, pero escucha un taconeo, unos tacones que van caminando. Tenía en su cocina una cortina. La cortina no llegaba hasta el suelo, dejaba una luceta aproximadamente de unos 20 centímetros. Y ella, a través de esa luceta, con la luz de la noche, vio unos zapatos que estaban taconeando. Entonces pensó que alguien estaba haciendo una broma. Y en ese momento se fue para la cocina, prendió la luz y abrió la cortina. Y en ese instante los zapatos eran de color rojo, no había nadie en ellos y empezaron a bailar y a taconear más fuerte. Tac, 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 tac. La muchacha entró en shock, despertó a la familia, se levantaron y los zapatos se quedaron ya quietos. Y posterior a eso, ya se mudaron de la casa porque se presentaron muchos más eventos. Eso es uno de los tantos que se presentó en la ciudad de Cali. Hola Jaguar, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, yo te tengo una historia y esta historia es más de cuando yo tenía como 12 años. Esta historia fue en Flandes, Tolima. Dicen que en Flandes molestan muchísimo las brujas y el diablo. Dicen que en la noche se aparece el diablo y que arrastra cadenas y casualmente me pasó a mí. Resulta que un día viajé con una tía, con su familia, me llevaron de vacaciones. Pues mi papá me permitía salir con mi familia, entonces no hubo problema. El caso fue que esa noche o ese día mis tíos nos llevaron a comer como un perro caliente y eso, y mis primos comer y todo lo demás. El tema fue que en la noche, pues obviamente los adultos quisieron ir como a salir a rumbear. La cuestión fue que cuando ellos se fueron nos dejaron, pues obviamente éramos como dos personas, como dos chicas como casi la misma edad, y estaban mis primitos que eran más o menos como oscilando entre los 7, 8 añitos. En eso pues ellos se enfermaron porque pues al parecer el perro, no sé si los intoxicó, les cayó mal y empezaron a vomitar. Nosotros nos levantábamos a hacer asado y todo lo demás. En eso pues resulta que habían cerrado hasta la puerta del patio, pues le digo que podíamos abrir la puerta de la calle. Y en eso mi prima me dice que no vaya a abrir la puerta de la calle porque resulta que ella me dice que aparece el diablo. Y yo, ay, sí. Y yo escuchaba que arrastraba, me decía que no fuera a abrir la puerta. Y yo, no, pero es que toca sacar el mugre, que no sé qué. Y ella en ese caso me dijo que no la fuera a abrir. Cuando yo la abrí, en efecto yo no vi a nadie, pero tú escuchabas pasos arrastrar cadena. Y siempre me han dicho a mí que eso pasa mucho allá, que el tema de brujas y lo demás no es tan paranormal, pero pues una historia más o menos como corta de algo. De eso tengo muchísimos más, pues te los voy a estar viendo. Hola Jaguar, buenas noches. Bueno, te quería contar la historia paranormal que le ocurrió a mi mamá. Mi mamá trabajaba en la clínica Mederi, que es acá de Bogotá, era el personal de la limpieza. Entonces un día estaba en una habitación haciéndole el aseo, pues terminó de hacer todo lo que tenía que hacer y vio una viejita en esa habitación. Y la señora le dijo, ¿será que usted me puede hacer el favor de traerme agua calientica para bañarme? Mi mamá se la trajo y la señora le dijo que muchas gracias y le dio un billete de 5.000. A lo que obviamente mi mamá le dijo, no, no se preocupe, y así. Pero pues la señora insistió y mi mamá dijo, listo, está bien. Y ella se los aceptó y los guardó. Después terminó de hacer todas las labores que tenía que hacer y se acordó de la señora. Entonces dijo, voy a subir a la habitación de ella y pues me voy a despedir de ella. Llegó a la habitación y no había nadie. Entonces ella pues preguntó, venga, pero pues la señora que estaba acá, y todos le dijeron, no, es que ahí no hay nadie. O sea, esa habitación lleva pues mucho tiempo desocupada. Entonces mi mamá se quedó pensando, entonces yo a quién le di el agua y quién me dio los 5.000. Y pues mi mamá todavía tenía la plata guardada. Entonces, pues no sé qué pasó, pero esa es la historia.
Hola Howard, te comparto mi historia, pero por favor anónima. Mi historia es en un pueblo de Boyacá donde crecí. Yo estaba estudiando mi carrera de docencia, pero en ese momento estaba trabajando ya como docente en un colegio privado y alterno en un instituto. Como padre cabeza de hogar tenía que sacar adelante a mis 3 hijos que eran pequeños. Ese domingo 26 de octubre del 2003 estaba en el instituto y había un receso a las 10 de la mañana. Entonces subí al centro del pueblo a tomarme un tinto y fumarme un cigarrillo. En ese entonces fumaba 1 o 2 diarios. Iba llegando a la cigarrería del centro cuando a una cuadra vi a un señor que se dirigía hacia mí. Entre tanta gente que subía y bajaba, yo hacía caso omiso a él, pues no lo conocía. Siguió acercándose y ya con cara sonriente me mira solo a mí. Con afán le dije al chico de la cigarrería: por favor, un tinto y un cigarrillo, y él parecía no escucharme ni verme. Así como 3 veces repetí esa frase. En eso llegó el señor, bajito, con un vestido sastre gris sucio, canoso. Me extendió la mano, muy ajada por cierto, y sonreía. Tenía los dientes muy sucios, pero el señor tierno me saludó como quien saluda a alguien que no ve hace muchos días, quizás meses. Me abrazó y me dijo: hola mija, ¿cómo está? ¿Sí se acuerda de mí? Soy Pedro Torres, nombre que para mí no era familiar. Eso le dije y me disculpaba por ello. A él parecía no importarle lo que yo le decía. Seguía hablándome como si me conociera de hace mucho tiempo atrás. Otra vez me dijo: soy Pedro Torres, el que les arregló la casa hace unos años. ¿No se acuerda de mí? ¿Y qué más de su esposo? Esos hombres de hoy en día, mentirosos e irresponsables, ¿no? Yo estaba petrificada del terror porque la verdad no conocía al señor. Entonces le decía que no lo conocía, que me disculpara, pero que me tenía que ir. Con mi mirada trataba de pedirle auxilio al chico de la cigarrería y a las demás personas que allí estaban, pero parecían ni verme ni escucharme. Luego de unos minutos y de que no me atendieran, le dije al señor que yo me iba. Le di la mano y me despedí. Otra vez su mano ajada estrechó la mía y remató diciéndome: no se olvide de mí, yo soy Pedro Torres, el de allá abajo. Y se retiró caminando por la misma vía por la que venía. Obviamente yo continué mi día y al llegar a casa después del mediodía, luego de la jornada laboral, le conté a mi abuela, pues con ella vivía en ese entonces. Lo hice con el mismo terror que tuve cuando tenía al señor enfrente a mí, y ella me dijo, como consolándome: eso no es de aquí, él debe ser su suegro ya fallecido, que está bravo porque el hombre ese, papá de sus hijos, no ha querido responder por esas criaturas. No se asuste, récele, que él la quiere harto. Y así pasó. Le conté a mi madre, que vivía en Bogotá, y ella también me dijo lo mismo. Después traté de olvidar el suceso porque me hacía daño y ya no lo traje más a mi mente. Pasó 1 año y medio y un sábado santo, 26 de marzo del 2005, estaba yo con mis 3 hijos en la casa, mi madre y mi abuela, cuando una prima que vivía con su padre en la casa contigua a la de mi abuela, me llamó y me pidió permiso para que mi hija mayor fuera a jugar con ella, con el hermanito y con un primo. Es decir, se reunirían los 4, ya que mi tío, papá de mi prima, se había ido a cumplir un compromiso de cantar una serenata, pues es docente, pero tenía una agrupación de música de cuerda y llegaría después de la medianoche. Yo le di permiso a mi hija, pero en punto a las 12 tomé el teléfono fijo y llamé a la casa para decirle a mi hija que ya era hora de devolverse, que era muy tarde. Mi madre se encontraba junto a mí, marqué el número, timbró una vez y contestaron. Se notaba que era una persona anciana del otro lado porque la escuché respirar con dificultad, como si estuviera agitada. Yo miré a mi madre con la cara extrañada y pregunté: ¿quién habla? Y la voz agitada me respondió: Pedro Torres. Entonces reviví el momento de hacía 1 año y medio con aquel ser extraño que me encontré ese domingo. Recordé momento a momento esa conversación que sostuvimos ese día y que no llegó a ningún fin. Colgué de inmediato y le pregunté a mi madre: mami, ¿escuchó la voz que me contestó? Dígame que sí, era ese señor. Ella me dijo: sí, tan raro, vuelva a marcar. Volví a hacerlo, pero esta vez, para no generar dudas, marqué el redial, que es la tecla que marca el último número marcado, para corroborar que no estaba loca. En ese momento me contestó mi prima. Cuando supo que era yo, me dijo: prima, acaban de llamar, y contesté y no era nadie. No se escuchaba nada del otro lado. Tenemos miedo, prima. Venga por nosotros, están pasando cosas raras. Yo le pregunté que qué cosas. Ella me dijo que escuchaban ruidos, un perro a lo lejos aullando y como que se movía
movían las cosas. Entonces, con mi madre nos dirigimos a la casa para acompañar a los niños mientras mi tío regresaba de su serenata. Cuando llegó mi tío no le quisimos contar y así quedamos con los niños para no preocuparlo. Al otro día era domingo de resurrección. Yo estaba lavando ropa en el lavadero y pasó un ventarrón que tumbó una viga como de 1 metro de largo y gruesa. Precisamente iba dirigida a mí, pero un muro que hay en el lavadero la detuvo. Entonces cayó al suelo. Como siempre, el almuerzo familiar, pues mi abuela tenía acostumbrado a mi tío a invitarlo a almorzar los domingos. Estando en la mesa, le conté a mi tío lo que vivimos la noche anterior y lo que me acababa de pasar. Él primero se rió, luego con voz seria me dijo: esa viga iba para usted y el muro la salvó. Piense que hoy es el día de resurrección. ¿No será que ese tal Pedro Torres quería prevenirla de algo? Hablé todo esto con un cura. Ellos le entienden a eso. En ese entonces yo ya estaba trabajando en un colegio religioso y contemplé la posibilidad de hablarlo en una confesión. Pasaron 5 años. En el 2010, estando en vacaciones, me pidieron el favor de cubrir una licencia de vacaciones a la recepcionista del convento y lo acepté porque necesitaba plata para los 15 de mi hija mayor. Un día, uno de los padres me dejó unos periódicos propios de la comunidad para venderlos y yo de curiosa me puse a mirar los titulares. En el tercer titular había un anciano con hábito negro y blanco y se me hizo muy conocido el rostro. Entonces, para mis adentros me dije: voy a leer de este señor porque sé que lo conozco de algún lado. Es el mismo rostro de aquel señor que encontré el otro día. Quizás encuentre quién es al fin y termino con esta tortura. Cuando fui a la página que me sugería el titular, cuál fue mi sorpresa al empezar a leer y descubrí que se trataba de un fraile que murió en 1936 llamado San Buenaventura García y de quien había un busto en la mitad del patio del convento. No quise leer más acerca de él, pues me generó más terror del que había alimentado años atrás. No he vuelto a saber más del señor, no lo he vuelto a ver y tampoco quisiera, la verdad, pero sí he quedado con esa incertidumbre de saber por qué se me apareció en 2 ocasiones, qué me habría querido decir. En fin, esa es mi historia. Muchas gracias y yo apoyo el misterio nacional.